Bienvenido a polvoymiseria.com. Otro bonito día para hablar de enojo. ¿Es pecado enojarnos? Sí, Ernie, esta es la pregunta. ¿Es pecado enojarse? ¿Es pecado experimentar ira? Ira o enojo no son exactamente lo mismo. Digamos que la ira es un nivel ya alto y muy peligroso de enojo. Obviamente están relacionados. Entonces, la Biblia dice que seamos tardos para la ira. Un enunciado muy del Antiguo Testamento, que también lo aparece en el Nuevo Testamento. Todos los seres humanos tenemos una lucha definitivamente muy grande. Entonces todos tenemos una lucha, Ernie, contra este demonio, contra este espíritu demoníaco, que es uno de los principales, junto con el orgullo, junto con la envidia, el miedo, la ira, está presente. Y todo esto pues nos lleva a muchas otras cosas, ¿verdad? Como a los deseos de venganza, los golpes y pues a lastimar con lo que más lastima o con lo que más lastimamos, con la boca. Y bueno, hay otro tipo de consecuencias graves si nos dejamos llevar por la ira, como contristar el Espíritu Santo. Y la palabra es muy clara por medio de Pablo: airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo o sobre vuestra ira. Esto quiere decir, nos anuncia varias cosas. Primero, que la ira, su primera consecuencia es cegarnos, nos vuelve ciegos, nos ciega, nos nubla la razón, nos nubla el entendimiento, la visibilidad y nos lleva a cosas. Uno dice como el toro cuando ves rojo, se ve rojo y... Así es, nos sale el hombre verde de adentro, el Hulk, y ya no hay quien lo pare. Entonces, el pecado no consiste en experimentar ira y enojo, porque si decimos eso, pues sería erróneo y aberrante, porque es imposible que no experimentemos en momentos, en algunas circunstancias, ira y enojo, porque Yeshua no ha llevado el pecado de nosotros. Yeshua perdonó pecados, algo que siempre repetimos en polvoymiseria.com, y venció el pecado y nos da el poder, que es el Espíritu Santo, la mente de Cristo y el corazón nuevo de Cristo, que es el mismo. Todo esto es lo mismo para vencer la ira y que no nos arrastre la ira. Eso es básicamente lo que hay que enfatizar. El pecado no es experimentar ira, sino que por la ira pequemos, que por la ira transgredamos la ley de Dios, que es vivir en amor. O sea, Dios quiere que vivamos en amor. El que vive en amor cumple la ley. Y yo diría que la ira es una de las más grandes características del ser humano. O sea, es un demonio tremendo, imposible de vencer. La ira también tiene su contraparte, y es la tristeza. Siempre la ira y la tristeza van de la mano. Porque cuando ya no podemos experimentar más la ira, porque ya va en contra de nuestra integridad física, caemos en la frustración, en la impotencia y en la tristeza. Entonces, hay muchos que intentan vencer su ira, lo que está muy cercano al odio, ya te digo, y al rencor, por medio de la religión, del psicoanálisis, por medio del deporte, por medio de mil maneras, ¿no? Pero resulta que ahí sigue la ira dentro de nosotros, y la ira no se mide nada más por gritos y golpes. Hay una ira verbal muy sutil que está ya arraigada al mismo lenguaje. Entonces, el asunto de la ira es más profundo, es más sutil. No es nada más momentos en los que explotamos y empezamos a repartir golpes o improperios. No. La gente está enojada, y todos estamos enojados sin Cristo, porque no hay salida, porque somos esclavos. Por más que queremos llegar a ser alguien, no podemos llegar a ser nadie. Hirviendo. La ira va hirviendo, a veces pasamos, más se va. Y duele.
Sí, quema, claro que sí. Entonces es roja, y hay que ir con Yeshua para que Él arregle la ira que siente nuestra alma, porque hay ira por muchas razones, hay ira porque somos una bola de miserables, por más que queremos negarlo y por más que queremos maquillarnos o creernos o sentirnos como dioses. Hay ira porque estamos llenos de contradicciones por dentro que no podemos arreglar y que nos delatan ante los demás y ante nosotros mismos, que no somos íntegros, ni rectos, ni justos, ni buenos, por más que lo creamos. Hay ira por muchísimas razones. Hay ira porque el mundo es injusto, pero el mundo es injusto no por el mundo, sino por los que habitan en el mundo, es decir, por nosotros. Entonces, muchas veces analizando, la ira también es como un cáncer, mas es un cáncer que no manifiesta en el lugar donde está la muestra de que hay cáncer. Es un cáncer escondida. Es un cáncer que puede estar por ser niño y rechazado, que llega para rechazo de familia. Está manifestado muchas veces escondida en cosas que no nos damos cuenta porque no nos ha podido perdonar a donde tenemos que perdonar, y se va conectando a veces y ¡boom! Y no nos damos cuenta que hay problemas del pasado y tenemos que perdonar. Hay un proceso, right, de perdonar cosas que hay pasado, que a veces dejamos en el pasado como ya no sirve, mas sí se va siempre nos agarrando con la ira. La ira está muy asociada al asunto del perdón, definitivamente. Ese es otro tema, pero está ligado al de la ira, porque gran cantidad de ira que experimenta nuestra alma es a causa de la incapacidad natural que tenemos para perdonarnos y perdonar a otros. Aquí, cuando se habla del perdón, es hablar de autoperdón o de perdonarse a uno mismo, como se pregona hoy en día, y de perdonar a los demás. Y pues por ese lado también hemos intentado de todas las maneras autoperdonarnos, que está muy cercano a autoaceptarnos, y de esa manera poder perdonar. Pero la evidencia sigue ahí, no podemos perdonar, es toda una mentira. Por más que decimos ya perdoné, ahí sigue. Llega algo que nos recuerda similar. El rechazo de familia, de no ser suficiente o de ser dejado. Gente que abandonado. Bueno, ese digamos que sí. Llega cualquier momento que hay abandono o huela como abandono, y ahí va a llegar esta furia. Exacto, ese ya sería el tercer nivel. Hablamos primero de enojo, luego de ira, y ya luego viene la furia. La furia es incontenible, puede llevar a la barbarie, puede llevar inmediatamente, o sea, con mucho menos que eso, con el enojo. Ahí está, porque se ve ya nada más en la forma de hablar, en la misma forma de mirar, los ojos mismos y la mirada que tenemos, muchas veces delatan la ira que hay dentro de nosotros. Digo, cuando no ponemos la mirada postiza de buenos y alegres, toda fingida. Es más, regresamos, es resultado de pecado. No es que la ira, el enojo no nos lleva a pecar, a hacer cosas que matan, cosas que lastiman, cosas que son contrario, que es amar. Si la ira o el enojo o la furia que podamos experimentar, y ya no en el alma, porque si estamos con Cristo, el alma no tiene esta ira, pero sí la criatura vieja. Entonces hay que distinguir, una cosa es la criatura vieja y otra cosa es el alma. La criatura vieja no es parte del ser. Esto es algo que Satanás introdujo a nuestro ser, por permisividad divina, obviamente. Entonces, si la ira nos lleva a pecar y hace que se contriste el Espíritu Santo, entonces es pecado. Pero si vencemos esta ira y no nos lleva a donde normalmente nos lleva la ira, a muchos los lleva al alcohol, a las drogas.
Sí, para cubrirlo. O sea, los escapes, ahí sí ya depende de cada uno, ¿no? Y del presupuesto. Conozco bien. Entonces no hay salida. La ira es un producto del pecado y no hay manera de vencer la ira y la furia y el enojo y la rabia y la cólera que todos los seres humanos experimentamos, pues, por estar en un cuerpo, pues, de miseria, ¿verdad? Destinado a la vejez y a la enfermedad, en el mejor de los casos. Podemos ganar a veces temporalmente. Estamos hablando de una victoria. Eso es una victoria pírrica, o sea, pírrica quiere decir falsa, ¿me entiendes? A medias. No importa ganar una vez, importa ganar constantemente, porque esto no es de que de repente se aparece la ira, no, la ira es una constante y mucho más en una sociedad en la que vivimos, en las metrópolis en las que vivimos, con los tráficos que vivimos. Un simple tráfico te puede volver loco, y hay una película de primera que hizo Michael Douglas. Oh, yeah. Sí, yo conozco muchas personas que sufren de road rage. Y sí, es terrible y queremos no tenerlo y ¡pau! Como explotar cuando alguien te corta. Y ya contamos hasta 10, como dicen los anuncios, que cuando te enojes cuentes hasta 10 para que te calmes. Bueno, ya conté hasta 100, ya conté hasta 1000 y sigo enojado. Y pues... Enojado porque tienes que contar tantos números. Estamos enojados con nosotros mismos, estamos enojados con los demás, estamos enojados grandemente con nuestras familias. Y estamos enojados con Dios y con el gobierno, y todo esto injustificadamente. ¿Por qué? Porque también esto nos lleva al victimismo. O sea, el enojado ya cayó en victimismo. ¿Qué razones tenemos para estar fúricos o enojados? A ver, ¿quiénes somos? Si estamos vivos de milagro en esta hora, más bien deberíamos estar agradeciendo en vez de estar echándonos miradas de odio, de enojo y hablando, pues... separados del jardín. Bueno, pero para volver a conectarnos al jardín o recibir el jardín, estamos hablando del Gan Eden, pues es reconociendo nuestro pecado, nuestra culpabilidad delante de Dios y recibiendo la propiciación por nuestros pecados. Dios, Yeshua, el Mesías de Israel, derramando su sangre, la cuenta está pagada literalmente, el diablo está vencido y el diablo es el padre de la ira también. O sea, no solamente padre de mentira y asesino desde el principio, es también el padre de la ira. La Biblia a veces habla de la ira de Dios, pero eso es otra cosa. Y muy básicamente hablando, cuando sobre todo en el Antiguo Testamento se lee la ira de Dios se encendió o la ira de Dios se inflamó sobre, hay que leer bien, es la justicia de Dios aplicada. En realidad no es ira, es justicia divina, en el caso de Dios. Y en el caso del diablo, pues claro, es ira, porque Dios no tiene ira, como es simplemente justicia. Nos parece ira, pero no es más que su justicia. Bueno, ¿por qué se enoja Dios? No se enoja Dios, es su simple justicia. El que se enoja es el diablo, el furibundo es el diablo, y él es el que nos introduce estos espíritus, o el que mueve nuestra criatura vieja para que estemos así. Mas dicen que Cristo enojó en el templo cuando... Para mí no es ira, es celo divino. No es ira, es justicia, o en todo caso celo divino, porque no cabe en el Creador semejantes cosas como ira, furia o enojo. Es justicia. Cuando una persona está viviendo en pecado, tarde o temprano la justicia va a caer sobre esa persona. La palabra de Dios es muy clara: yo daré a cada uno según sus obras. Entonces, tarde o temprano nuestras obras, que son malas, alcanzan pues su justa retribución, y normalmente es malo. ¿Por qué? Pues porque no nos adecuamos a la ley de Dios, sino que somos rebeldes y queremos vivir por nuestra propia ley, haciendo nuestra voluntad, y cuando la Biblia nos ha dicho claramente que nuestra voluntad está vendida al pecado y que es transgresora de la ley, y si transgredimos la ley, pues ¿qué podemos esperar? Ahora, si obedecemos la ley, ¿qué podemos esperar? Vida, honra e inmortalidad, dice Pablo. Pero si somos rebeldes, pues segunda muerte. Ernie. O miseria.